Hola, feliz miércoles a todos. Bienvenidos a un episodio más de La Teoría del Flow. Este es el podcast donde yo, Osvaldo Bauzán y mi amigo Patricio Zorrilla les contamos un poco más de la bicicleta de montaña. Y este es el episodio 46. Bienvenidos al episodio 46. Quiero confirmar esa información. No estamos seguros. Si ese es el episodio 46. Pero si no es el 46, es el 45. Lo bueno de este episodio es que se sube el día que se graba. Entonces, pues vamos a platicarles información súper fresca. Pero es el episodio 46. Estaban Ok. correcto, bien. Bien. Y pues bueno, sean bien todos bienvenidos. El día de hoy vamos a estar platicando un poco de cómo nos ha ido recientemente. Queremos platicarles un poquito de lo que se viene en el podcast y prepararlos un poquito para lo que van a escuchar en las siguientes semanas. Y vamos a platicar hoy bastante del Red Bull Cerro Bajo, la edición del 2026 de Valparaíso. Ese es el tema principal de este episodio y eso es en lo que vamos a ocupar más tiempo. Entonces, pues bueno, antes de platicar de ello, platiquemos brevemente de qué se viene para el episodio 47, 48 y 49, que es Iago, Guille y Kilian. Ok. Creo que es nuestra racha de episodios más emocionante. Bueno, claro que la que hicimos con Peter, Johnny y toda esa banda en Whistler también estuvo muy bien. Pero esta racha de episodios es internacional, así que eso va a estar muy bueno. Y estuvo muy divertida la semana. La verdad, yo tenía pensado que íbamos a poder grabar más. A mí me hubiera gustado poder grabar diario, pero el Transazteca estuvo súper intenso. La carrera fue de lunes a jueves y todos los días acabamos de rodar a las 6 de la tarde, fundidos y con cosas que hacer en la tarde, cena, cotorreo. Entonces estuvo complicado, pero lo logramos al final. Encontramos el tiempo de grabar como los episodios que más nos emocionaban. A mí me gustó muchísimo el de Yago. Creo que tiene un insight muy interesante y escuchar sobre el primer año en el que existió el enduro estuvo increíble. Y sí, ¿a ti qué te parecieron los otros dos? Estuvo muy chido. Justo el de Yago, lo que pueden esperar es un episodio bastante honesto, bastante claro. Yago, tuvimos una conversación bastante buena. Es un episodio en español, entonces me pareció excelente. Los otros dos que me estás En preguntando. español de España. En español de España, tío. Hostia, joder, va a ser así. Pero sí, yo creo que pueden esperar algo bastante semejante a lo que ya conocen en el podcast de este momento. Después tuvimos el episodio, bueno, lo que será el episodio 47, que va a ser Guille Tobar. Guille es el primer o es el único mexicano que activamente está compitiendo en Copas del Mundo de Enduro y Downhill. Entonces, pues bueno, es un gran episodio. Tampoco se lo pierdan. Este va a estar disponible la primera semana de marzo. Y después, pues Kilian. Y justo es lo que me interesa como platicarles en este momento, porque queremos que haya un antecedente y que ya se vayan preparando lo que va a suceder. Pero muy probablemente vamos a tener dos versiones del episodio, ¿verdad? Vamos a tener la versión en inglés con subtítulos o tal vez sin subtítulos. Vamos a analizarlo todavía qué tanto vale la pena. Y vamos a tener una segunda versión que va a ser doblada para los que hablan solo español, pues puedan tener igual la experiencia de escuchar a Kilian Brown doblado. Entonces, pues bueno, váyanse preparando porque esto va a suceder, estamos muy emocionados y queríamos platicárselos. A ver cómo le hacemos para doblarlo, ¿no? Está interesante. Estos son temas que todavía no están resueltos, pero iremos resolviendo antes de que ustedes tengan el producto final en sus dispositivos. Y pues bueno, en general, muy felices de estar de vuelta de Transazteca. Después de Transazteca ya me eché unos Solco, dos Apus y un... Si quiero escuchar una tu bajada de perspectiva, lista. ¿cómo sentiste la carrera? Nunca habías hecho algo así. Pues justo es lo que para allá iba, pero estoy cansado, o sea, me siento cansado. Estoy cansado. Sí. Creo Sí, que fue tuviste cansado. toda la presión y lograste estar al nivel del reto. Definitivamente estuvo difícil. El nivel de la carrera estaba increíble. Nadie se quedaba atrás. Era un grupo de 52 riders que íbamos casi al mismo ritmo. Entonces, o sea, muy bien por todos los riders y también la logística de parte de Mau, del Niño, del Lugo, el Gato y todos los demás que estuvieron ahí trabajando. Estuvo impecable. Demasiadas cosas pudieron haber salido mal y nada salió mal. Sí, platicando con uno de los organizadores, con el niño, justamente en una de las pequeñas entrevistas que hicimos, él decía, tú ni siquiera sabes el problemón que acabo de resolver, pero yo lo acabo de resolver, ¿sabes? Entonces yo creo que hicieron muy bien eso, de que tal vez sí hubo cosas que salieron mal, pero ni nos enteramos. Para mí todo salió bien porque ni me enteré de las cosas que salieron mal.
Entonces, pues muy chido. La logística estuvo interesante. Eran más o menos 20 pick-ups llenos de riders, timing, abastecimiento, todo en esas 20 camionetas más o menos. Entonces sí era un reto irnos moviendo y pues empezamos en la Ciudad de México y acabamos en Taxco. Recorrimos muchos kilómetros, no solo en bici, también en coche. Entonces estuvo épico. Estuvo épico, sí. Justo quedé súper cansado, pero al mismo tiempo súper motivado. O sea, creo que por eso comencé con lo que ha sucedido después del Transazteca, porque yo vi que regresé así de que, wow, acabo de ver al Vojta Blaha, que es top 20 del mundo, destruir a todos los presentes en el evento. Y como que me motivó mucho a seguir entrenando y como que ponerme a la altura. Me dejó muy motivado, pero al mismo tiempo pues también cansado. Y bueno, hablando un poco más de la participación de Patricio, si quitáramos a los extranjeros y dejáramos únicamente a los mexicanos en la categoría Pro, Patricio hubiera quedado en tercero. Platícanos cómo te sientes con un podio mexa. Estuvo muy bien. Creo que puedo decir que en todas las competencias que he hecho ha sido de mis mejores resultados. Le gané a cuates que nunca les había ganado antes. Definitivamente tenía mucha presión, pero lo manejé bien. El día 1 estuvo súper bien para mí en el desierto. El día 2 también estuvo muy bueno. Me costó trabajo, rodamos Despeñadero. Eso estuvo muy spicy. Y el día 3 yo como que iba con una mentalidad de que era mi día y al final fue mi peor día. Entonces mi moraleja de esto fue: no hay que ponerse la presión, hay que simplemente llegar y a veces pensar que tu piloto automático es mejor que tú nervioso y preparado para lo que vas a hacer. Tal vez a veces es mejor solo estar en piloto automático y dejar que tu piloto automático resuelva. Y así sentí que fue mi día 1. Mi día 1 fue el mejor día. Sí. Entonces, pues eso me llevo de esta carrera, pero igual me quedo muy motivado con el resultado. Estuve muy cerca de los tiempos de Vojta, de Kilian, de Yago, que son los riders de nivel mundial. Entonces, pues voy a seguir entrenando y bien, ya. Felicidades. Oye, quiero hablar de esto del piloto automático. Hay que hacerlo más adelante, porque creo que va el tema con lo de Valparaíso, del cerro abajo, que vamos a hablar. Quiero preguntarte algunas cosas que piensas de eso del piloto automático en eventos como este, pero más adelante. Venga. Vamos a platicar de ello en breve. Pero bueno, ¿estás listo para comenzar? ¿Algo más que haya que decir o que quieras mencionar de introducción? Pues creo que es la primera vez que hacemos esto de como hablar de un evento reciente. Entonces es un experimento. Queremos que nos dejen su opinión de qué opinan, si quieren que lo sigamos haciendo. La temporada de Downhill Enduro Mundial está a punto de empezar. Y si esto funciona, podemos empezar a hacer pues estos análisis de las competencias y estaría chido. Si les gusta, sí. Pues háganos a ver. Gran comentario. Sí, por favor, platíquenos. Yo creo que nos ayudaría mucho porque sí, justo es un tipo de contenido nuevo que no hemos hecho hasta este punto, pero creo que vale la pena como este análisis, estos insights detrás. Entonces, pues bueno, platíquenos ahí qué piensan y si les gusta este tipo de contenido, pues muy probablemente sí podemos seguir haciéndolo. Pero bueno, ¿listo para hablar de Red Bull? Venga, bien. Vamos a darle. El nombre del evento, y como lo vamos a encontrar abreviado, es RBVCA. Entonces, si siguen a Toti Hope en redes sociales o al Cache, probablemente ellos lo abreviaron de esta manera y quiero que entendamos qué significan las siglas, entender desde el nombre de dónde viene, conocer un poco de la historia, entender las ediciones, porque hay varias que tienen nombres distintos, y en general que tengamos un panorama de qué es el evento y después pasar a hablar de lo que sucedió el domingo pasado. ¿Te parece? Sí. ¿Se puede? Bien. RBVCA quiere decir Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, y así como hay una edición en Valparaíso, hay una edición en Génova y hay una edición en Guanajuato. Entonces, la sigla que va a cambiar en el evento es la sigla intermedia. Son 5 letras, la que cambia es la de en medio y es la que te dice la localización. Pero bueno, ¿qué es Red Bull Valparaíso Cerro Abajo? Es una competencia mountain bike downhill, es clasificado como downhill, pero urbano. Y este se celebra desde el 2003 en Valparaíso. Valparaíso fue la primera ciudad que tuvo el evento, entonces... 2003, no 2003. 2003. Es la edición 22, ¿no? Ajá. Pues fue la del 2026, resta de 2003. Pero según yo hubo un par de años que no hubo. Ok. Entonces, no ha sido 100% lineal. Pero
está cañón, ha estado agarrando mucha fuerza y me gusta que se va consolidando como su propia disciplina. O sea, ya hay riders específicos que se dedican al urbano y está bien chido. Yo la neta no me animo, pero qué padre. Sí, o sea que ya hay un nivel de especialización más grande en el urbano, ¿no? Eso está chido. Y que venga a México, me encanta. Eso sí, habrá que irlo a ver, ¿no? Habrá que irlo a ver. Vamos a ver si conseguimos una invitación para Guanajuato. Pero, mira, deberíamos ir de comentaristas. Eso estaría excelente. Bien, te voy a contar más de cómo nació. Estamos interesados en la historia, pero dice, todo comenzó en 2003 cuando un grupo de amigos, Nicolás Barros y Víctor Harrisman, junto con la revista Contrapedal, realizaron una serie de sesiones fotográficas de bajadas en bicicleta por las calles del Valparaíso. Este es el inicio, te estoy contando lo que sucedió allá del 2003. En el 2003 yo tenía 5 años. Yo medio, Juan. Fue a partir de esa experiencia que ambos visualizaron el potencial que tenía Valpo, que es como se le dice de cariño a Valparaíso, Valpo, como un escenario natural para una competencia de descenso urbano. Y así fue como nació la primera versión de Valparaíso Cerro Abajo, que fue el primer evento de downhill urbano que hace Red Bull, ¿vale? Estamos hablando bien del inicio. En 2004, Red Bull se sumó, elevando la producción, estándares y proyección internacional. En 2005 fue el salto total. Llegaron los primeros pilotos extranjeros y el evento ingresó al ranking de la UCI de Downhill, consolidándose como una parada imprescindible en el calendario. Del puerto al mundo, en estas dos décadas, en estos 20 años, más de 300 riders de 27 países desde Chile, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá, México, ojo, hemos estado ahí, Europa, Oceanía y Sudáfrica, han metido su nivel en Valparaíso, y así la carrera no solo se volvió un referente del downhill urbano, sino que también inspiró formatos y competencias alrededor del mundo. Podemos hablar de los mexicanos que han estado en Red Bull Cerro Abajo. Hablamos de Nicolás Cantú, ya lo entrevistamos. Totti y Joshua Hope estuvo por allá justo este año. Vamos a hablar de él más adelante. Cache. También ha estado Alan Reyes. Chiqui también ha estado. ¿Quién más? Guille Tobar también ha estado. Ya no recuerdo más nombres. Seguro alguien se me está pasando y más en las épocas anteriores. También ha habido riders campeones del mundo. El año pasado, no sé si fue el año pasado o antepasado, estuvo Jackson Goldstone en Guanajuato. Entonces, estas carreras de verdad tienen la atención de los mejores riders del mundo y me emociona mucho cuando riders como Jackson vienen y los ves en las escaleras. Está interesante. Bien. Me gustaría platicarte ahora algunos de los nombres, los récords y los momentos que han hecho historia en la carrera de Valparaíso. Pero bueno, primero te quiero platicar de Antonio Leiva. Antonio Leiva es el piloto con más triunfos en la historia del evento, coronándose en campeón de las ediciones 2004, 5, 6 y 8. O sea, ha ganado 4 veces. Es el que más lo ha ganado. También está Philip Pollock, que fue campeón en 2010, 11, 14 y 15, con 4 victorias también. Es uno de los referentes del circuito. Existe Santiago Pérez, que fue el piloto más joven en completar la pista. Adivina cuántos años tenía. 16. Más joven. No, 15. Más joven, 14. Es que loco. A los 14 años. Santiago Pérez, eso fue en el 2005. Tenemos a Thomas Slavik. Él es el campeón. Bueno, el sitio de Red Bull dice vigente, pero ya no. El campeón vigente es Santiago Holguín, pero bueno, hablaremos de esto más tarde. Thomas Slavik fue campeón en 2017, 18, 23 y 25. O sea, el año pasado. También tiene 4 victorias. Y el piloto con más edad en completar el circuito en competencia fue justo Philip Pollock, que lo ganó 4 veces. Lo completó en el 2016 también, teniendo 32 años en el momento en el que lo completó. Entonces, pues sí, o sea, un rider lo puede competir, diríamos que desde los 14 hasta los 32, ¿no? Pasan en el historial de los riders que lo han hecho. Y pues bueno, este es un poco de la historia del Red Bull Valparaíso y cómo ha funcionado. Ahora, perdón, ¿ibas a decir algo? Creo que, bueno, mencionaste a Thomas Slavik y a mí se me hace el rider que he visto de toda esta época
más metido en la competencia urbana. No compite, según yo, no compite en ningún otro lugar. O sea, lo ves con una bici específica para eso, entrenando específico para eso, y en todas está, y en todas le va bien. Sí, eso sí, está interesante. Fíjate cómo hay riders que tienen, a pesar de practicar una disciplina en específico que es downhill, tienen su bici de downhill para saltar, y tienen su bici de downhill para descenso técnico, y tienen su bici de downhill para urbano. Quisiera. Imagínate ese gacha de estar bien chido. Pero bueno, la serie del Cerro Abajo es una serie, es un serial de 3 carreras. Valparaíso no es un evento aislado, es la primera parada de la serie Red Bull Cerro Abajo, que este año consta de 3 paradas clave para coronar al campeón mundial de la disciplina. La primera, que fue justo ahora este domingo pasado, fue en Valparaíso, Chile. Es la apertura de la temporada y es la pista más icónica porque fue la primera en la que se celebró esta competencia o este circuito. Después, pues viene Italia, vamos a Italia. Y por último, Guanajuato en México, que ya es un poquito más para el final del año. Se pronostica que va a ser en septiembre, pero Red Bull no ha dado las fechas oficiales. Entonces, es importante. Ahora, Red Bull hace competencias urbanas en algunos otros lugares, como acaba de suceder en Valle de Bravo, como acaba de suceder como sucede en Colombia, como ha sucedido igual en algunas otras ciudades alrededor del mundo. Estas se llaman Red Bull del Cerro al Barrio. Son diferentes, ¿vale? Esto es Diría importante. que no es como tal una competencia. O sea, sí, pero tiene un formato diferente. Correcto. Es como un workshop grandote, ¿no? Y es importante porque cuando nosotros mencionamos que Red Bull va a hacer 3 ediciones este año, quizás tú puedes estar pensando, oye, pero acaba de hacer otra en Valle de Bravo. Oye, pero ¿qué pasa con la que hace en Colombia? Oye, pero ¿qué pasa con la que hace en Inglaterra? Nos gustaría justamente explicar y platicar de eso. No sé si tú ya lo sabías, pero más o menos dice Pato. Pero Red Bull tiene estos eventos que son los 3 eventos principales, y adicional a estos eventos hace otros eventos que se llaman del Cerro al Barrio, que son para captar talento para llevar a los eventos principales. Es como un semillero, ¿no? Un semillero, Sí. correcto. Entonces yo agarro a los chavos en esta localización que más duro le dan al downhill, veo cómo se desempeña en el downhill urbano, y hay una persona, uno de los corredores famosos de estos eventos urbanos, que está con ellos y les coachea, y él es el que escoge a quién se le da el wildcard, ¿no? Que puedes explicarnos un poquito del wildcard. Y también ya sabemos del sistema de puntuación. Si te acuerdas, platícanos. Uy, el sistema de puntuación no me lo sé, pero el wildcard, pues es, o sea, dentro de del Cerro al Barrio, se eligieron a 2 riders, uno para Valparaíso y otro para Génova, y pues es como, creo que, o sea, fue una serie de retos, algunos con tiempo, otros más de habilidad, de estilo, y pues en base a esto se eligió al ganador, que fue Totti, que acaba de ir a Valparaíso, representó muy bien a México, felicidades al Totti, y Kai, que va a correr en Italia en unos meses, así que está muy bueno eso. Bien. ¿Cómo funciona el de Cerro al Barrio? Una vez que recibes la invitación, en México quien hace esta invitación pues es el equipo de Red Bull, con apoyo, entiendo, de Fósforo. Fósforo es una persona en Guanajuato que está bastante involucrada y organiza. Nos interesaría mucho entrevistarlo, pero es esta persona que se encarga como de hacer este escauteo y quizás ayudar a Red Bull a invitar riders, o no sé si sea él el único responsable de esta decisión, pero invitan a los riders llegan y básicamente se hacen diferentes actividades. Cada actividad tiene un porcentaje de calificación y ese porcentaje en su conjunto termina en la selección final. Entonces, tal vez esta carrera vale el 30% de la puntuación, este ejercicio vale tanto por ciento de la puntuación, y se hace una tabla de puntuaciones hasta que se dan estos 2 wildcards que nos está explicando Patricio. Y creo que también vale la pena mencionar ahí de parte del Fósforo que también el Ultimate Urban Enduro, que es un enduro urbano que pasa en Guanajuato cada año, es también un calificatorio de pase directo al Red Bull. Entonces ahí, por eso Fabián Cachetes está compitiendo, porque ganó el Ultimate Enduro en Elite, y entonces tiene este pase. Así que para los riders mexicanos esa es una muy buena forma. Si no te invitaron del Cerro al Barrio, puedes inscribirte en Elite. Cualquiera se puede inscribir al Ultimate Urban Enduro en Elite. Y si lo ganas,
vas para Red Bull. Así que Sí, es buena oportunidad. Me gusta que haya eso. está bien dura, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, está difícil, pero pues sí, los sueños. Pero Los sueños existen. la oportunidad está ahí. Es un buen caminito para los riders mexicanos para poder llegar a ser profesionales. O sea, me gusta que se esté abriendo esa puerta. Muy bien, perfecto. Pues bueno, ahora sí vamos a platicar de esta edición. Con esto cerramos el bloque de entender qué es lo que es la competencia, a dónde viaja y cómo funciona. Vamos a platicar de lo que pasó el domingo y por qué. Me gustaría comenzar platicando con cuántas personas hacen la clasificación y cuántas clasifican. Entonces, déjame te doy el dato, pero en la quali o en la clasificación tuvimos 30 riders participando y tuvimos otros 5 riders que terminaron con DNF. ¿Nos explicas el DNF? Did not finish. Did not finish. Did not finish. No acabó. Ok. Entonces, 35 riders en total. 35 riders, correcto. ¿Sabes? Me llama la atención ver que Camilo Sánchez, que pasa mucho tiempo aquí en México, tiene DNF. Se cayó. ¿Se cayó? Se cayó. Sí, vi el video en el gap donde también Giovannini casi muere. En ese gap se cayó. Me parece que en prácticas. Estuve viendo sus historias. Estaba muy motivado. O sea, las historias que subía Camilo era yo voy por el primer lugar. O sea, Camilo estaba motivadísimo. Así que seguro le agüitó mucho haberse caído antes de poder siquiera calificar. Interesante. Bueno, entonces, ¿puedes platicarnos un poquito de cómo fue el evento probablemente? Los riders llegaron a Chile. ¿Cómo es el día de quali? Bueno, pues llegaron a Chile. Yo por las historias de Toti vi que como que se arman las prácticas no oficiales. La gente está ahí dándole a las curvas planas en la calle. Valparaíso se ve que es un paraíso de escalones. Así que pues van a practicar, van a entrenar por todos lados. Y ya cuando empieza la competencia, pues en la cual todos echan, todos la misma pista. Y al final creo que solo 20 califican. 15 califican. Entonces, pues menos de la mitad. Está difícil. Está difícil. Ok. Pues bueno, te platico de la participación de los mexicanos. Sí. Tuvimos a Fabián Alcántar, que quedó en lugar 25, o sea, se quedó a 10 lugares de clasificar. Su tiempo total fue de 2 minutos y 32 segundos. El último clasificado fue Chris Hauser, en 15º lugar, y hizo un tiempo de 2 minutos 24 segundos. O sea, Fabián se quedó a 32 menos 24, 8 segundos. 8 segunditos. 8 segundos de clasificar. Tuvimos a Joshua Hope, más conocido como Toti. Joshua tuvo un tiempo de 2.26. Quiere decir que Nada. le ganó a Fabián por 6 segundos y se quedó a 2 segundos de clasificar. Poco menos con la centésima. Okay. Pero entre esos 2 segundos que estuvo seguro hay varios riders. Hay varios riders. Está un alemán, Johannes Fischbach, Phil Ladwell, Jerónimo Páez, que íbamos a entrevistar en Whistler este año. Y también el Phil Atwell también es una leyenda del downhill. O sea, los nombres que están aquí y que no calificaron son leyendas. O sea, de verdad calificar está muy complicado. Está Matías Núñez y Felipe Benavides. Esos son los riders arriba de Toti. Abajo de Toti hay nombres pesados, ¿eh? Pedro Ferreira estuvo abajo de Toti en la clasificación. Que yo creo que tuvo algún problema porque le da durísimo en escalones. Sí. O tal vez no. Y Toti es muy chido. Que yo creo que sí. Pero pues bueno, esto es la clasificación. El mejor clasificado, que también fue el campeón de esta edición, fue Sebastián Holguín. Él hizo un tiempo de 2 minutos con 20 segundos. Ok. También vale la pena mencionar que se sigue el mismo formato de cualquier carrera downhill. El primero en calificar es el último en bajar. Ok. Entonces, para los que lo vieron en vivo, empezamos con Chris Hauser en lugar 15 y acabamos con Holguín, que calificó en primer lugar. Correcto. En segundo lugar de la quali de la clasificación, quali es en inglés, perdón, tenemos a Roger Vieira, brasilero. Él estuvo 100 centésimas abajo de Sebastián Holguín. Nada. O sea, la 10ª parte de un segundo. Ok. Sí, estuvo duro. En tercer lugar de la quali tuvimos a Adrien Lorón, que pues bueno, es alguien que el pueblo mexicano también conoce
conoce de alguna manera. Él también estuvo coachando justamente a Totti y a Kai en Italia, entonces pues por ese medio yo creo que mucha gente en México lo ubica. Pero bueno, esto fue el podio 1, 2 y 3 de la quali, de la clasificación. Pasándonos a la final, me gustaría que pues pudiéramos ir platicando de los riders, y si te acuerdas algo de alguno de estos riders que vamos a mencionar, por favor, interrúmpeme y platícanos. Pero en lugar 15 estuvo Alex Rodeu, es un francés que lo vimos caerse, entonces Sí. Que ojo, iba en bici de enduro y Alex Rudeau ahorita es el actual campeón mundial de enduro. Entonces va en una bici Commencal, traía una Fox Podium y yo creo que de los pocos realmente en una bici de enduro. Así que pues qué lástima que se cayó porque yo creo que iba con todo, especialmente en la parte baja donde había pedaleo. Yo creo que ahí iba a poder tener una ventaja. Pero gran rider y qué bueno verlo dándole a esto, la neta. Bien, quiero hablar de eso de la parte alta y la parte baja, pero más adelante, sigamos con esto de los riders. Tenemos a Chris Hauser en el lugar 14 con un tiempo de 2:29. Tenemos a Sam Blenkinsop de Australia, me parece, Blenkin, leyenda del downhill también, con 2:28. que también se cayó. A mí me dio curiosidad porque empecé a verlo y justo Chris Hauser en 15º y Blenky, que había calificado en el número 14, los dos se cayeron en la misma curva. En el MotoGP. En el MotoGP. Hablemos Entonces, de se ve que esa MotoGP. curva estaba... O sea, porque Sam Blenkinsop es conocido por ir en flats y ser un máster de curveo y se resbaló en una curva plana. Así que seguramente estaba difícil. Ok. En lugar 12 tuvimos a Roger Vieira. Pues sí, brasileiro, hermano brasileiro. También se cayó, justo. Sí, estuvo feo. Yo creo que es una de las menciones importantes. Le da durísimo, o sea, Sí, le estaba es un loco, dando es un loco. durísimo. Parecía, o sea, como que mucha gente, no sé, cada quien tiene su estilo, obviamente, pero veía como que ciertas personas como que flotaban escaleras o de repente como que conectaban secciones, pero el riding de Vieira y también del otro brasilero, ahorita hablaremos de él, se me hizo muy tosco, o sea, todo el Son tiempo era- agresivos. Sí, sí. o sea, muy agresivo. Se ve que van rápido, ¿no? Se ve que van rápido, nada finos, como que siento que hasta un leve descontrolado, seguramente van súper controlados, pero la impresión visual que da es como que, cierto, no sé. Tal vez sí hay un poco de descontrol. Pues sí, me imagino. En lugar 11 estuvo Harry Molloy con un tiempo de 2 minutos 22 segundos. Discúlpame si estoy pronunciando alguno de estos de manera equivocada. Tenemos a Alex Marín en lugar 10 con 2 minutos 22 segundos. O sea, están en el mismo segundo 3 personas. Literalmente los tiempos estuvieron muy, muy cerrados. En noveno, y ya adentrándonos un poco más en el top 10, tenemos a Pedro Burns. Pedro Burns fue de los primeros en lanzarse. Que a mí me dio coraje porque tuvo que repetir su bajada. Sí, Justo. Entonces yo creo que en la primera bajada iba creo que 2 segundos arriba y lo pararon. Sí. Como que al final no pude ver bien qué pasó, pero seguramente se cruzó un perro o algo así y pues le cerraron la pista, entonces tuvo que volver a subir y volver a echarse. Ok. Seguramente lo desconcentró muchísimo. Hay que hablar de esto un poco más. Ahora, Pedro Burns es de Valparaíso. O sea, él era el de casa. Todo el mundo le estaba vitoreando. Como que Claro. siento que hay algo detrás. La razón por la que lo pararon, y yo creo que vale la pena platicar de esto, pero a media pista le sacaron una bandera roja. La bandera, cuando te saca una bandera roja, ¿qué significa? Básicamente, párate. Sí, o sea, puede ser que o estás descalificado, que según yo, si notaron, había un brinco en el que era como un brinco a wall ride y luego a recibidor. Ahí, por ejemplo, tus dos ruedas tienen que tocar la pared y si no tocan la pared, estás descalificado, te sacarían la bandera roja. Ok. Y pues también si hay algo en la pista o así, bandera roja, luego es como un... Sí, párate. Párate. Sí. Ok, y a Pedro le sacaron bandera roja y mostraron en cámara una imagen de una escalera tirada, ¿no? Digo, probablemente pudo haber sido la escalera, probablemente no. Yo creo que viene mal, porque se tardaron muchísimo en resolver. O sea, si hubiera sido una escalera, pues quitas la escalera, subes al brother y lo avientes otra vez. Sí. Pero lo vimos en cámara de 2 minutos con 20 segundos. Español. Dani, leyenda. ¿Sí? ¿Sabes algo más de él? Pues
Muy buena onda. Yo lo conocí hace un par de años cuando estuve visitando a Guille. Dani está corriendo las Copas del Mundo y yo diría que es de los mejores riders privados. Ha tenido varios top 20. Yo lo conocí, su papá lo lleva a todas las carreras y muy buena onda, muy rifado. Y yo creo que es de las promesas hispanohablantes definitivamente para los siguientes años. ¿Cuántos años tiene? Dani debe tener 21 o 22. Ok. Era durísimo, es un loco. Y aparte lo vi cuando estuve ahí con él en la Copa del Mundo de Lenzerheide. Había un brinco y el cuate se echaba backflips en el brinco. Así de práctica, de cotorreo. Entonces, pues sí, leyenda. Ojalá algún día lo podamos entrevistar al Dani. Es muy buena onda. Estaría padre. Y justo habla hispana nos interesa bastante. Pero bien, estábamos justo analizando Daniel Castellanos. Y vi que le dio duro. Creo que tuvo un errorcillo. O sea, como que yo creo que estaba nervioso. Nunca lo había... No, según yo no había competido antes en un Red Bull Cerro Bajo. Entonces yo creo que estaba nervioso. Y como que iba teniendo algunos errores. Pero iba duro. Eso definitivo. Súper. Calificó, creo que calificó mejor de lo que quedó al final. Creo que calificó quinto. Así se ve que no pudo completar una bajada tan limpia. Me sorprendió ver en uno de los brincos, justo antes del whale tail, se pasó el recibidor completo. O sea, si tú ves la repetición, está el brinco, está el recibidor y este güey brinca y se pasó el recibidor, cayó completamente a flat. Se ve que eso le quitó ahí un segundito. Qué locura. Oye, ¿podemos hablar de esto de los nervios que estás mencionando? Creo que no es lo mismo ir y competir que darle duro, ¿no? O sea, creo que mucha gente puede darle bien duro, pero cuando vas y compites creo que la cosa es distinta. O sea, la mente se siente diferente. Sí, la mente tiene un papel enorme o sea, en que puedas lograr activarte y lograr hacer tu mejor desempeño cuando toca. O sea, porque una cosa es sí, poder ir a rodar y darle durísimo, pero sí, padre, pero que de verdad te digan ahorita mismo le tienes que dar durísimo y ganarle a todos estos, lograr eso está complicado y yo creo que esa es la competencia de la bici de montaña, especialmente en el downhill, todos le dan igual, solo es el que se concentre y el que se aferre más ese día y el que logre estar en su mejor momento, no solo de cuerpo, también de mente. Podríamos pensar entonces que lo que debo de hacer es entrenar mi piloto automático del que hablamos hace rato para que mi piloto automático sea excelente piloto y sea el que gane carreras y no sea mi Osvaldo consciente que se puede poner nervioso en nada de carrera. Pero no sé, no tengo la respuesta. Tendremos que entrevistar a Jackson Goldstone para que nos cuente cómo lo hace. Okay. Pero a mí se me hace un buen ejemplo Jackson del piloto automático. O sea, para mí él no deja que su mente le gane y él nada más se echa como ya sabe hacerlo y siempre hay otros riders que se ve que van empujando arriba de su límite o que están cometiendo errores que normalmente no cometerían. Entonces sí, o sea, la bici de montaña es un deporte de mente. Entonces entrenen la mente. Bien, eso va a ser un gran reel. Gran reel. Bien, en séptimo lugar tuvimos a Lucas Borba con un tiempo. Borba, probablemente. Es brasileño también. También es brasileño. Con un tiempo de 2:20 también. O sea, tenemos un montón de gente por ahí mismo en el 2:20. En sexto lugar tuvimos a Bernard Kerr. Bernard Kerr es inglés. Oye, qué bien le fue porque en el primer pedaleo, cuando van pasando como por una casa, se le resbaló un pedal. O sea, se le salió el clip, se le fue el pedal y se notaba en su bajada que no sabía como si ya rendirse o seguirle dando duro. Sí. Se ve que sí le siguió dando duro porque se quedó en sexto. Oye, y esa caída, esa pérdida de pedales, o sea, ¿qué pasó? Pues yo creo que es la concentración. O sea, justo es Bernard, que eres de los mejores riders técnicos que hay. No le debería de pasar eso, pero tampoco es su terreno común, yo creo, estar en un downhill urbano. Entonces yo creo que pudo haber estado nervioso y se le resbaló el pedal o tal vez solo fue un error, no sé. Ok, pero no pegó con algo. No, se ve como que va pedaleando y yo creo que le puso tanta fuerza al pedaleo y le hizo así, le hizo el pie como hacia adelante y se le salió del pedal. Ok. Y fue en esta parte del principio que era como un pasillito angosto
sea, de milagro lo logró mantener y no pegó su manubrio con la pared o algo así. Lo logró mantener y se ve que no frenó, pero pues sí le quitó un poquito de tierra. Ok. En quinto lugar, y entrando al podio extendido con los primeros 5, tenemos a Tomas Slavik, gran leyenda. Tomas Slavik, además de haber ganado esto, ha ganado muchas otras cosas más. Estaba viendo por aquí la biografía en Wikipedia y está llena de medallas. O sea, ha ganado un montón de cosas. Ha sido campeón mundial 2 veces y ha estado en podio otras 2 veces. Tiene 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce en mundiales. O sea, estamos hablando de un rider súper completo. Él es checo y nació el 12 de junio de 1987. O sea, tiene 38 años. Ah, ya está grandecito. Ya está grandecillo. Oye, entonces la información que estaba hace rato en la página de Red Bull Chance Mal. estaba un poquito mal. Sí. A ver si Slavik llega a correr a los 40, estaría bueno eso. Estaría interesante, pero probablemente es de las personas más viejas que ha corrido en... Y yo creo que estaba nervioso. Sí. O sea, se notaba como acelerado, como que le quería dar demasiado duro y iba durísimo, pero yo creo que sí cometió algunos errores que si no hubiera cometido, pudo haber ganado. Bien. En cuarto lugar tuvimos a Gabriel Giovannini, con 2... Para mí, él se lleva mi mención honorífica. Brasileiro. Iba durísimo. Él ganó, según yo, no sé si tuvo el primero o segundo lugar en el Key Section, que siempre hacen esto en estos eventos, que ponen como una sección muy técnica y la llaman Key Section y te dan el tiempo de esta sección. En esta carrera era la bajada del arco de Red Bull de tierra y las escaleras que estaban después, que tenían un gap que se veía complicadísimo, que creo que 1 o 2 se echaron nada más. Y Giovannini iba rapidísimo en esta sección, o sea, luego tuvo el primer lugar en el Key Section. Y también en un gap se fue así de trompa, casi se parte la madre, la resistió. Yo creo que igual estaba nervioso y sin esos errores pudo también haber estado ahí más arriba. Y también, misma percepción de Giovannini, de lo que ya había hablado hace ratito de los otros brasileros. En mi percepción, tosquísimo. Sí, o sea, sí. que duro. O sea, maltratando la bici al fallo. Definitivo. Las suspes que hagan su chamba. Sí. Y dándole. Oye, otra cosa que vi en los brasileros que me gustaría mencionar. Algún par de riders traían la manga con la bandera de su país. ¿Qué significa eso? Eso significa que son los campeones nacionales. Ok. Creo que justamente Dani de España traía la manga española. Creo que Giovannini es campeón de enduro y downhill. Entonces también seguramente traía la manga de Brasil. No sé quién más traía manga, pero esto lo hacen... Ya no lo he visto tanto en el World Cup de downhill, pero es como la tradición. Ok, o sea, el campeón nacional trae la manga de la bandera de su país en la competencia internacional. Sí. Bien. O sea, sí, Totti pudo haber traído la malla mexicana. Sí. Definitivamente. Para la próxima que Para la próxima, Totti. Bien. Oye, y justo yo nunca había escuchado a Giovannini o nunca había sabido de su existencia y de repente lo veo participar y le gana a Slavik y digo, wow, ¿quién es este brother? O sea, porque hasta ese punto como que Slavik había estado en el hot seat, había estado en la primera posición y quien llegó a quitar a Slavik fue Giovannini. Y bajó emocionado. O sea, yo creo que pensó que iba a ganar. Yo también. O sea, pues imagínate, bajas y quitas a Slavik y lo mandas a segundo lugar y pues yo creo que sí. Sí, dices, ya gané. Sí, pero dices, no. ya gané. Pero no. No, yo sí había escuchado de este Giovannini, también corre Copas del Mundo y pues definitivamente, bueno, se está dando ahorita su tiro con Roger Vieira, que también es brasileño. Entre ellos dos yo creo que son los dos brasileños más fuertes. Yo creo que Vieira es más joven, entonces como que trae pues más vuelito y ya también está en un Factory Team. Esto le va a ayudar, pero sí, los brasileños andan duro. Y Lucas Borba, que también está en esta lista, que me imagino que también debe ser duro. ¿Ah? Pero bueno. Tercer lugar, Felipe Agurto, chileno. Estaba en casa con 2.17. Bastante buena bajada la de Felipe. Adrien Lorón en segundo lugar con 2.16. Y Sebastián Holguín con 2.15, colombiano. Ahora, Sebastián Holguín siendo el primero y Felipe Agurto siendo el tercero. Este podio tuvo 2 personas de Latinoamérica. O sea, Latinoamérica se está yendo a parar eventos urbanos a decir, ya llegué, aquí estoy.
Yo creo que es porque en Latinoamérica hay más escalones disparejos en las calles, ¿no? Sí. En Estados Unidos, ¿dónde te vas a ir a encontrar 100 escalones de bajada? Pues no hay tantos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una disciplina en la que los riders latinoamericanos definitivamente tienen que aprovechar y desempeñarse mejor. Y me emociona mucho ver a Laurent en segundo lugar. Lo sigo mucho en redes. A Adrian le encanta México, le encanta venir a México y se lleva súper bien con todos los riders mexas, pero le ha costado mucho por alguna razón tener sponsors y como armarla bien. Entonces este segundo lugar seguramente le va a ayudar. Qué chido. Qué bien. ¿Sabes qué? También tomé algunas notas de algunas de las bajadas. Y primero, ahorita nos explicaste el key section. ¿Nos puedes repetir cuál es el key section? Yo creo que eso también es importante que esté súper claro. El key section, no estoy seguro si sí era desde el arco de Red Bull, pero en la transmisión se veía cómo venían bajando rapidísimo por una parte de tierra, que era la única parte de tierra, y luego eran unos escalones que estaban todos pintados de color. Y siento que ponen el key section como la parte más técnica. No necesariamente es donde más tiempo puedes recuperar, yo creo, pero es la parte que, pues como que para los espectadores llama más y pues, de cierta forma es un marketing que se ve chido. Ok. Ahora, me gustaría preguntarte del split. Ok. Esto siempre lo hacen en las carreras de downhill, en todas, y me parece que tenía 4 splits esta bajada, o 5. Un split dividen la pista en cachos y en cada de estos cachos hay un corte de tiempo, entonces así vamos sabiendo qué rider es más rápido en qué split. Esto en las Copas del Mundo les sirve muchísimo para analizar el seteo de la suspe, el entrenamiento, en qué parte puedes empujar más, en qué parte hay que conservar energía. O sea, por ejemplo, Jackson Goldstone sabe que los splits en los que esté plano, él tiene una desventaja porque es más ligero, pero en los splits que tengan cosas más técnicas, pues él puede estar arriba. Entonces, pues aquí los splits estaban bien divididos. Para mí, donde más tiempo se podía ganar era en la parte de abajo, donde había pedaleo, curvas planas y algunos brincos. O sea, 100% entrenamiento y habilidad. Poder escorbear bien los brincos, poder dar bien esas curvas planas, que es donde más se caían los riders, y pues los sprints. Ok. Y digo, creo que es importante entender qué es el split. Entonces, el split es una parte de la pista. Sí, una sección en la pista en muchos cachos y un cacho de este es el split. Pero pues es el tiempo. O sea, más que la pista en sí es la división del tiempo para analizar. Ok, vale. Pues bien, creo que esto nos lo deja claro. Y justamente yo tomé nota en algunas de las bajadas, como que los splits de abajo tenían un peso mayor. No sé si tú también lo notaste, pero como que arriba, de hecho, los que ganaron el evento, o sea, los que estuvieron en el podio, arriba quizás no fueron los riders más rápidos, pero llegaron al MotoGP y ahí fue donde la carrera se definió básicamente. O sea, ahí es donde recuperaron más tiempo y sacaron más tiempo. O sea, como que en mi percepción no era tan importante lo que estabas haciendo en la parte de arriba, era más importante cómo cerrabas la parte de abajo. Sí, más bien es como, o sea, en la parte de arriba todos van muy parejos. No hay mucho más que puedas hacer por ir más rápido el uno que el otro en la parte de escalones. O sea, todos van lo más rápido que se puede y están encontrando el límite. Casi todos van en ese límite. Y en la parte de abajo, pues sí hay más factores. O sea, si un cuate trae más potencia, más aceleración en el pedaleo, pues luego va a ir más rápido que el otro y su velocidad promedio va a subir. Entonces, o sea, yo creo que sí lo sabio es tampoco te puedes guardar demasiado en la parte de arriba, porque si no ya no vas a ir al límite en el que todos van. Entonces tienes que ir bien en la parte de arriba, al límite como todos los demás, pero no intentar sobrepasarte. Solamente mantener ese límite y en la parte de abajo, aparte de que también hay menos riesgo, pues solo es pedalearle duro. Claro. El MotoGP, si no vas tan rápido, realmente no tiene mucha complejidad, ¿no? No, es una calle. Es una calle, es andar en la calle. ¿Por qué es tan importante en esta carrera? Pues sí, por eso yo creo que ahí es donde más tiempo se puede ganar o perder. O sea, dar bien esas curvas, salir pedaleando con potencia,
también me llamó la atención ver que en ese top 5, según yo, el único rider que no traía una bici con doble corona era Slavik. Y me pareció que traía un RockShox Flight Attendant. Entonces eso significa que cuando salía de las curvas y empezaba a pedalear, su suspe se bloqueaba. A comparación de los otros riders que venían en bicis de downhill, mucho más difíciles de pedalear. Entonces esto debió haber sido una ventaja para Slavik, pero pues aún así el Holguín se ve que pedaleó con todo y ni la bici de downhill lo detuvo. O eso explica uno de los comentarios. Porque justamente, ok, el Flight Attendant acaba de resolver mi duda. Esa es otra de las cosas que iba a preguntar. Porque justamente se menciona en la transmisión que baja con las suspes bloqueadas. Pero no necesariamente es porque bajó con las suspes bloqueadas. El Flight Attendant es una maravilla. Y regresándome un poco al Transazteca, justamente Paul, que quedó en segundo lugar, traía Flight Attendant. Yago también traía Flight Attendant. Y lo que hace es que es una suspensión automática, por así decirlo, que detecta el terreno en el que estás rodando y si estás pedaleando o no, y en base a eso bloquea la suspensión o la abre o te cambia el setting. Entonces, la tecnología de esto está increíble, nunca lo he podido probar, pero venga, RockShox, mándenos unas Flight Attendant para que las probemos. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque en esas calles planas quizás la suspensión jugaría a tu contra, ¿no? Porque lo que necesitas es acelerar más rápido y la suspensión con mucho recorrido quizás no es tan conveniente. Pero no en todo momento, justo esa es la joya del Flight Attendant, porque si tú tuvieras un bloqueo y bajas al MotoGP y bloqueas tus suspes, pues en las curvas no te va a ayudar a traer la suspe bloqueada. O sea, en las curvas sí quieres tener el grip que te dan las suspensiones abiertas, pero con el Flight Attendant, en cuanto Slavik logra dar esa curva con el grip de las suspensiones abiertas y empieza a girarse sus pedales, la bici inmediatamente lo detecta y las suspes se bloquean. Y acelera. Entonces acelera mucho más, le quita el muelleo de las suspensiones y su pedaleo es mucho más eficiente. Qué interesante análisis. Sí, sí. Así que si tienen chances, si hay el Flight Attendant se ve como un gran producto. Yo pensé que no iba a subsistir mucho por como la complicación de que tiene que tener pila y no sé qué tanto y el otro, pero varios riders lo usan. Así que se escucha interesante. Bien. ¿Podemos hablar un poquito de las caídas? ¿Alguna que haya llamado tu atención de manera particular? Pues sí, lo que dije de los primeros dos riders en bajar que se cayeron en la misma curva. Y ya o sea, cuando lo estaba viendo, dije, bueno, a ver quién más se cae en esta curva. Y se ve que todos como que vieron que la curva estaba tricky y se notaba como ponían un poquito los frenos ahí. Ok. También Dani, que se rifó ese hog to flat sin caerse. Estuvo muy bien. Sí, o sea, porque aparte justamente fue entre dos brincos, o sea, que era muy fácil pasarte el primer brinco y pues partirte la madre en el segundo brinco, pero lo controló. Seguramente rompió el rin ahí en esa movida. Y sí, no sé, no creo que no vi. Bueno, la de Bernard Kerr también lástima, porque yo creo que le hubiera podido ir muy bien. Bernard Kerr que se desafó arriba, ¿no? ¿Sabes dónde también vi varias caídas que creo que está interesante? En el wall ride. Sí, ahí se cayó Vieira. Ajá, y Vieira también se cayó. Se ve complicadísimo ese wall ride, porque aparte no solo es un brinco técnico wall ride, también se ve que es difícil llegarle. O sea, desde las prácticas y desde ediciones anteriores, hay gente que en las prácticas no le llega. O sea, brinca y ¡pum!, cae súper macheteado el recibidor, que aparte es de madera, entonces no debe estar nada padre. Entonces se ve que, o sea, no es como un brinco que puedes llegar y escrobear. Tienes que de verdad agarrarlo hasta arriba de la rampa y controlarlo. Se ve bien difícil, la neta. Sí, vi el video de Totti y justo Totti lo cae súper bien y como que más adelantito se descontrola, le subió su mamá. Sí, sí. La verdad, pocas veces he podido rodar un feature así. O sea, es como, yo diría que es de lo más técnico que hay en la bici de montaña. Un brinco que primero empieza así y luego, o sea, empieza recto y luego se pone completamente vertical y ya cuando está completamente vertical, brincas. O sea, estás brincando vertical. O sea, está difícil la cosa. Sí, se ve bien cañón. Y pues bueno, me gustaría ya por último tomar unos cuantos minutitos para analizar al ganador. Creo que se merece que mencionemos y que hablemos un poquito más de él. Justamente hablamos de todos los riders,
y el top 3 lo dije y lo mencioné bien rápido. Pero me gustaría que supiéramos un poquito más de quién es Sebastián Holguín y por qué él fue el ganador, ¿verdad? Pero bueno, el logro histórico más reciente es justamente este 15 de febrero, este domingo, que se consagró campeón. Él comenzó a competir profesionalmente a los 12 años. A los 15 ya representaba a Colombia en competencias internacionales en países como Argentina, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Pues tuvo su primer Panamericano de Downhill, que ganó en Costa Rica. Me parece que fue el Panamericano donde tú estuviste. No, pero yo fui al de enduro. Ah, ok. Bien, pues bueno. Pero de hecho, Mariano nos contó que lo vio en Brasil cuando fue al Panamericano, que lo vio y seguramente ahí debe haber tenido 15, 16 y Mariano cuenta que una bestia sobre la bici. Y sí, yo lo he visto alguna vez y es chiquito, o sea, no es un güey alto, no está fuertísimo, pero se ve que tiene un control de la bici muy bueno. Y también de la misma escuela colombiana está Juanfer, que está lastimado, pero yo creo que Juanfer, de haber estado en esta carrera, hubiera estado en ese top, definitivamente. Otro duro de las bajadas urbanas. Sí, y estoy viendo y tenemos un montón de logros de él. Nació en el 2004, o sea, tiene 21 años, en Santander de Quilichao. Y pues bueno, al parecer es un super rider. Leyenda. Se viene, yo espero le vaya muy bien este año en el Downhill porque rider promesa para Latinoamérica, definitivamente. Bien. Entonces, pues eso fue lo que sucedió en este Red Bull Valparaíso Cerro Bajo. Pues en general yo creo que como comentarios para cerrar, me gustó mucho verlo, creo que es una experiencia interesante pues estar viendo el downhill urbano, sí, porque lo pueden transmitir. Vale mencionar que es gratis verlo, entras a Red Bull TV y es lo primero que te va a aparecer el día de la competencia seguramente y pues está muy chido, lo puedes ver desde cualquier lugar del mundo, directo en Red Bull TV, gratis, así que véanlo, todavía pueden ver la repetición. En YouTube, está en YouTube gratis, no tienen que pagar, está interesante. Pero bueno, esto es Red Bull Valparaíso Cerro Bajo, la edición del 2026. Esperamos poder analizar también Génova, que va a estar acá, y esperamos también analizar Guanajuato, México, chance y hasta desde allá. Desde ahí. Y hacer un par de entrevistas estaría bien. Pero bueno, muchas gracias por escuchar este episodio más donde hicimos este análisis. No sé si de tu parte hay algo más que quieras agregar. Pues cuéntanos qué opinan del análisis, si les gusta este contenido, si lo podamos seguir haciendo. Así que sí, ustedes son los dueños y díganos qué quieren. Yeah. Tenemos un saludo muy especial que mandar el día de hoy antes de cerrar el episodio que no se nos puede olvidar. Claro, un saludo para José Luis González, que hizo una compra en Monkey Lion. Así que muchísimas gracias por esa compra. Estamos aquí desde la oficina Monkey Lion. También vale la pena mencionarlo. Y pues sí, se lleva su saludo por buena onda. Así que, yeah. Hay una historia graciosa detrás del saludo. No es como que vamos a estar mandando saludos cada episodio, pero bueno, esta es una ocasión especial y él entenderá el porqué y nosotros entendemos el porqué. Y tendrá que ver el episodio hasta el final para ver su saludo. Pero bueno, un saludo ya a José Luis, gracias nuevamente y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por sintonizar una semana más Lateral Flow y bueno, no se pierdan los 3 episodios que vienen a continuación, que van a estar buenísimos, de verdad, les va a encantar escuchar a Kilian. Nos vemos la próxima semana, hasta luego. Hasta luego, gracias.